Gracias, Javier, ya lo saben, es la cita que tienen pendiente más tarde con nuestros compañeros. Y en Aragón en abierto, una vez más, les tenemos que hablar de robos en los campos aragoneses. En Almudévar han robado cerca de 1000 aspersores de varias fincas. Los agricultores trabajan ahora a contrarreloj para repararlos, porque tienen que regar sus cosechas. La forma con que actúan estos ladrones es doblar el aspersor hacia abajo para poner su altura y ya poder trabajar mejor con la llave, ¿eh? Entonces, si va suave, lo quitan fácilmente, y si ven que no pueden, lo dejan y van a otro. El problema que nos encontramos es la falta del aspersor arriba, y muchos que están doblados abajo que han podido romper la caña en la toma con la tubería general, que entonces sería ya más costoso y más problemático arreglarlo. Lo que buscan es esto que vemos aquí, el cabezal del aspersor que está hecho, ¿de qué material? De latón. Si el precio coste en un mercado para un agricultor es de 7 a 8 euros, lo pueden vender pues a precio de chatarra, pues no sé cuánto puede costar. Lo venderán, supongo, por kilos, 1 euro el kilo o menos. Si nos fijamos, Mariano, vemos que hay varios aspersores tumbados. Es que en esta parcela los ladrones han arrasado, ¿no? ¿Cuántos se han llevado? Sí, pues se han llevado entre 250 y 300 aspersores, más los que hemos levantado nosotros ya, porque nos falta el aspersor. Yo creo que ahora han arrasado la tercera parte de la finca. Hay que estar mucho tiempo para hacer lo que han hecho aquí, porque yo creo que son